Bienvenido, bienvenida. Llegamos a nuestra tercera sesión de C para casi todos. En esta ocasión vamos a empezar a tener nuestro primer contacto con las condiciones. Vamos a usar la orden if para comprobar cuál es el mayor de dos números. Hay más formas de comprobar condiciones, pero lo veremos más adelante. Esta en principio es la más sencilla y la más aplicable a todos los casos. La idea, insisto, es que tendremos una orden if, que será la forma más habitual de comprobar condiciones, y su formato será, pongo la palabra if, y entre paréntesis la condición que quiero comprobar. Y luego, como buena costumbre, aunque realmente no es imprescindible, abriremos llaves. Y empezaremos a indicar todos los pasos que queremos que se den si se cumple esa cierta condición. Cerramos llaves y luego, opcionalmente, habrá un si no ocurre esto o un en caso contrario, que será la palabra else. Y nuevamente abriremos llaves e indicaremos todos los pasos que queremos dar si no se cumple esa condición. Siendo estrictos, al igual que la orden else es opcional, también son opcionales las llaves en el caso de que solo vayamos a dar un paso si se cumple la condición. Pero es una buena costumbre incluirlas siempre para evitar despistes posteriores. Pero vamos a aplicarlo a nuestro caso. Vamos a intentar pedir al usuario dos números y responderle cuál es el mayor de ellos. No le responderemos es el primero, es el segundo o son iguales, sino el valor numérico. Por ejemplo, si introduce 5 y 3, le diremos que el mayor es 5. Si introduce 3 y 5, la respuesta también será que el mayor es 5. Pero incluso si introduce 5 y 5, dos números iguales, la respuesta también será que es 5. Y así evitamos la complicación, que tendrás propuesta como ejercicio, de tener tres respuestas distintas. Pues en esta ocasión vamos a usar un entorno distinto, vamos a usar el de Geeks for Geeks, otro entorno online. Verás que nos propone un esqueleto muy parecido a los que conocemos, pero en el que las llaves están colocadas de forma distinta y nos sugiere que aquí introduzcamos nuestro código. Un comentario que de momento nosotros borraremos y que dentro de muy poco veremos la alternativa más compatible, más llevable a cualquier sistema para incluir comentarios. De momento ya sabes, vamos a eliminar todo esto y a teclear desde cero. Hago un poco más de zoom y empezamos como siempre por el include stdio.h. Más adelante nos hará falta incluir otras cabeceras también, pero las veremos cuando llegue el momento. De momento decimos quiero incluir las entradas y salidas estándar. Y ya sabes, entonces ya empieza nuestro cuerpo de programa, int, main, abro paréntesis, abro y cierro llaves. Podría incluso poner ya el return 0 de si llego hasta aquí es porque todo ha ido bien. Y empezamos con nuestra lógica real. Vamos a hallar el mayor de dos números, con lo cual tenemos que pedir dos números al usuario. Ya sabes que se supone primero declarar esas variables, reservar ese espacio, preparar esas cajas, con lo cual diría quiero dos números enteros que voy a llamar, por ejemplo, esta vez A y B. Y ahora es cuando realmente los leo, y ese leer ya sabes que supondrá primero aviso al usuario, luego compruebo lo que introduce en su teclado. Pues printf, dime el primer número, un espacio en blanco porque se leerá a continuación, y el scanf que lee ese número. Ya sabes, scanf, primero el código de formato, un %d para indicar va a ser un número decimal, va a ser un número entero, y luego precedido por un ampersand, que es la parte más difícil de recordar, el nombre de la variable en la que quiero guardarlo, en este caso la variable a. Y repito esa misma estructura para el segundo número. Y aquí llega la novedad. Vamos a comprobar cuál es mayor de los dos. Si a es mayor que b, nuestra respuesta será el valor de a. En caso contrario, si el mayor es b o incluso si son iguales, responderemos el valor de b. Sería algo parecido a esto. Si ocurre, ya sabes, la condición siempre entre paréntesis, que a sea mayor que b, el comparador de mayor que es el mismo que en matemática, lo conocerás seguro. Y ahora en un momentín veremos los otros comparadores que podemos usar. Pero en cualquier caso, en ese caso, insisto, abrimos llaves y decimos que nos diga que a es el mayor. Pero claro, no queremos la palabra a, queremos su valor. Entonces pondremos, quiero que me muestres un número, luego el texto es el mayor, y ese número sustitúyemelo por el valor de mi variable a. Este número es el mayor, el número es a. En caso contrario, insisto, si resulta que no es mayor a que b, ya sea porque b es el mayor o incluso porque sean iguales, lo que haremos es decir una estructura muy parecida a la de antes,
que cierto número es el mayor y ese número va a ser b. Insisto, si no quisiera decir el caso contrario, el else podría desaparecer. Es aceptable que un if no tenga bloque else. Y en este caso que solo hay una orden, podríamos quitar las llaves y podría quedar simplemente así. Pero es una notación tan compacta, es más propensa a errores, con lo cual en principio intentaremos evitarla. Vamos a trabajar siempre que no sea posible con llaves, tanto en el bloque if como en el bloque else. De modo que ese sería nuestro programa completo. Este entorno, el de Geeks for Geeks, no es interactivo. No podré responderle en tiempo real a los valores de mi primer número y de mi segundo número, sino que hay por aquí abajo una casilla que dice aquí van las entradas y deberemos escribirlo aquí. Vamos a probar los valores que decíamos antes. Vamos a poner el número 3 y el número 5 en dos líneas distintas, de modo que mi programa cuando se lance escribirá este texto y tratará de leer un primer valor para guardar en la variable a. Y ese primer valor lo tomará de esta primera línea que yo he escrito en la casilla de inputs, de entradas. Luego mostrará este segundo texto y tratará de leer un segundo valor para guardar en la variable b y lo tomará también de esta casilla de entradas. Y finalmente debería compararlos y decirme cuál es el mayor. Vamos a probarlo, pulsamos el botón Run y al cabo de un instante tenemos como salida que dime el primer número y no aparece lo que hemos tecleado, dime el segundo, no aparece y la respuesta 5 es el mayor. Ya sabes, podemos a partir de aquí hacer cualquier cambio, probar a poner por ejemplo 7 y 5, ahora la respuesta debería ser 7, efectivamente 7 es el mayor, y finalmente si ponemos dos números iguales, por ejemplo el 9 y el 9, la respuesta debería ser que 9 es el mayor, porque los dos son iguales y los dos tienen ese valor. Y aquí la tenemos. Pues nos queda un último detalle que es ver qué comparadores, qué operadores de comparación podemos emplear. Mayor que era bastante evidente, y el menor que será casi igual de fácil. Pero a partir de ahí las cosas se complican, porque para comprobar si un número es mayor o igual que otro, lo que escribiremos es el símbolo de mayor, luego el símbolo de igual, necesariamente en ese orden, siempre primero el de mayor, y sin un espacio entre medias. De la misma forma, si quiero ver si es menor o igual que otro, primero irá el símbolo de menor, luego el símbolo de igual y sin espacio intermedio. ¿Qué haremos para comprobar si dos valores son iguales? Por ejemplo, si la variable a tiene el mismo valor que la variable b, o si la variable a vale exactamente 5, pues usaremos dos símbolos de igualdad seguidos. Yo pondría if, abro paréntesis, a igual a 5. Y para comprobar si no tiene un cierto valor, si es distinto de un cierto valor, usaremos una admiración seguida de un símbolo de igual. Lo iremos practicando más adelante, a medida que vayamos sabiendo más cosas, pero te toca al menos un primer ejercicio sobre condiciones con la orden if, que va a ser simplemente pedir al usuario un número y decirle si es positivo, negativo o 0. La dificultad está en que ahora son 3 valores posibles, con lo cual habrá que hacer si es mayor que 0 me dices que es positivo, y si no todavía hay 2 posibilidades más. Dentro del bloque else habrá un nuevo if, porque si no es positivo puede ser que sea negativo o bien que sea 0. Como siempre, lo ideal es que pauses el vídeo, lo intentes y luego compares tu solución con la mía. Pues nuevamente estamos en nuestro entorno de esta sesión, en Geeks for Geeks. Partimos del esqueleto vacío y lo voy a destruir entero. Pero ya sabes, las primeras líneas las teníamos. Era almohadilla include, stdio.hstandard input output, la h de header de cabecera. Empieza mi cuerpo, int, main, abro llaves, cierro llaves. Puedo poner ya también el return 0 de que si llego hasta aquí es porque no ha habido problemas. Y entre medias vamos a pedir al usuario un único número. Con lo cual declaro que voy a tener una variable, que quiero una caja en la que guardar datos, que la quiero llamar n, que el dato que voy a guardar va a ser un número entero. Y ya sabes, aviso con un printf, leo con un scanf. Y llega la parte de comprobar condiciones. Vamos a comprobar si ese n es mayor que 0 y en ese caso avisaremos de que es positivo. Pero en este caso indudablemente necesitamos un else. Pueden ocurrir más cosas, además de que sea positivo. De hecho, pueden ocurrir 2 cosas distintas todavía.
Y como pueden ocurrir dos cosas distintas, necesitamos un nuevo if. Si n es menor que 0, le diremos que es negativo. Y nos queda un tercer caso que por eliminación no hará falta poner la condición. No hará falta poner si n es igual a 0. Porque no puede ocurrir otra cosa. Si no es positivo y no es negativo, es porque es 0. Si quisiéramos ponerlo, ya sabes, sería if n igual a 0. Esta es la forma de comprobar si tiene un cierto valor. Pero insisto, no hace falta esta condición. Queda por eliminación, o es positivo o es negativo, y si no, solo queda el caso de que sea 0. Ya tenemos el programa completo. Y ya sabes, en el caso de este entorno de Geeks for Geeks, no es interactivo. Tenemos que preparar aquí abajo los datos de prueba. Vamos a hacer 3 pruebas. Un número positivo, un número negativo, un número 0. Empezamos, por ejemplo, con el 10. Y nos dice que es positivo. Vamos con uno negativo. Vamos a poner menos 10. Nos dice que es negativo. Efectivamente, vamos con el 0. Y ha acertado. Nos dice que es 0. Pues hasta aquí esta sesión. En la próxima haremos una forma alternativa de comprobar condiciones. La orden switch, que nos sirve cuando tengamos muchos valores distintos que analizar.